hang around town pretty late. I spent the week thinking about our next day. It was easier then, so much easier then. Or like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. El camping queda un poquito después del pueblo. Es el río Contao. Bueno, para desayunar aquí en Contao, en un hostal que se llama Reloj Caví. Reloj Caví. Bueno, aquí está el desayunito: pancito con miel, mermelada, salami, queso, huevo, café o aromática. Bueno, este es Contao, es un pueblo pequeño. Tiene algunos restaurantes, tiene algunas hosterías y alrededor hay camping y cabañas y eso. Pero es chiquito, pues aquí no hay mayor cosa. Un pueblito de paso. Pero resuelve uno, ¿no? Porque está el supermercado, el desayunadero, etc. Entonces está bien. Pero ahora ya nos vamos para Hornopirén. Después de una reconfortante acampada y un buen desayuno, estaba listo para iniciar mi ruta hacia Hornopirén. Eran solo 45 kilómetros con desnivel positivo de 800 metros. A medida que avanzaba hacia el sur, los paisajes iban cambiando y me empezaba a adentrar en la belleza sobrecogedora de la Patagonia. De la vía Hornopirén, bajaditas, subiditas. Ahorita creo que se viene la subidita más dura y ya después sigue tendidito. El descanso antes del sufrimiento. No hay mucho que decir. No, Corona. Bueno, esta ruta de Hornopirén, por lo menos ahora, es en medio de la montaña, rodeado de árboles. El clima está bien. En las bajadas sí se siente un poco el frío, pero de resto está perfecto. No hay mucho viento por los árboles. Está nubladito, lo cual me parece bien porque bajo un solazo fuerte tampoco sería tan chévere. Mejor dicho, otro día perfecto en la carretera austral. Por todo lado había leído que me preparara para mucha lluvia. Este fue el único momento en que me llovió durante mi travesía y no fue más que una pequeña llovizna. Estoy a 15 kilómetros de Hornopirén ya. Paré por acá en medio, comer un poquito. Acá en medio de las montañas, la soledad donde uno se encuentra. Solo se oyen los pajaritos y el agua. Increíble. Los termas de Pichicolo. Ya había oído de esto, ya había leído. Creo que queda como a unos 9 kilómetros de Hornopirén. Pero como yo me voy a quedar 2 días, creo que más bien sigo. Y mañana vengo en bus, con toda la calma del caso.
Yo ahora estoy a 5 kilómetros de Hornopirén. Aquí hay como un clarito lindo. La verdad ya estoy mamado porque la subida siempre es... Llevo 800 metros de desnivel positivo y el Cumut me habían dicho que en total eran 600. Entonces ha tenido bastante subidita, pero bello pues. Bienvenidos a Hornopirén. Entrando ya a Hornopirén finalmente, después de 43 kilómetros, 816 metros de desnivel positivo. Al fondo, en las montañas arriba, se alcanza a ver un poquito de nieve. Pues veo que hay mucha cabaña, súper turístico. Entiendo, es uno de los pueblitos más bonitos de la carretera austral. Primero voy a ir al centro y de allí ya para mirar un poquito, y de allí me voy a buscar mi Airbnb, pegarme un duchazo y después salir a almorzar algo rico, tranquilo. Aquí tengo 2 días para descansar. Hornopirén es considerado uno de los pueblos más bellos de la carretera austral. Su bella bahía rodeada de montañas nevadas, los ríos que la atraviesan y sus alrededores le han permitido con creces ganarse este calificativo. Bueno, llegué a Hornopirén, una belleza, la verdad. Acá aprovecho, como estoy 2 días, me puedo tomar un cafecito, que ahora sí no hay problema. Para los que gustamos del buen café, este es el último punto de la ruta donde se puede tomar uno de verdad. De aquí en adelante solo encontrarás café instantáneo. Nadie dijo que la cosa iba a ser fácil. Hornopirén es conocida como la puerta norte de la carretera austral, pues desde allí parte el ferry que conecta con la parte sur de la misma. Dado que el ferry sale una vez al día y que es necesario reservar con anticipación, yo tenía planeado pasar 2 días en la ciudad para evitar contratiempos. En 100 metros, gira a la derecha en Diego Portales. Gira a la derecha en Diego Portales. A continuación, gira a la izquierda con dirección. Bueno, estoy en Hornopirén, aquí es la plaza principal, el parque principal, muy bonito. Como un mini mercado. Ya son las 7 de la noche, de la tarde. Está un poquito pues oscuro. Ya dejé pues algunas maletas porque siempre donde me estoy hospedando es un poco lejos. Entonces bajé la mayoría de las maletas. Me siento como si anduviera en moto. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I
I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high.